Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de la misión de los discípulos. Vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, en Mateo capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, nuestro amado Jesús, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nuestro amado Jesús los comisiona, los va a enviar. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, y Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos son los discípulos más cercanos de nuestro amado Jesús, y como ya sabemos, dentro de los cuales había uno que se llamaba Judas, el cual también tenía autoridad dada por mi amado Jesucristo para echar espíritus inmundos y para sanar de toda enfermedad y dolencia. Por eso recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Uno de esos es Judas. Él operó echando espíritus inmundos, haciendo sanidades, haciendo toda clase de milagros dados por mi amado Jesús. Sin embargo, el problema de Judas es que no se convirtió, no se entregó por completo a Jesucristo, no rindió su vida. Por eso, aun cuando haya tenido el honor de ser un discípulo directo de nuestro amado Señor Jesús, aún así se perdió y terminó en el infierno. Seguimos leyendo. Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto tiene un doble significado. Por un lado, en ese tiempo, efectivamente, mi amado Jesús enviaba a sus discípulos para que fueran sus apóstoles a hablar primero a el pueblo de Israel, a los judíos. Sin embargo, actualmente también tiene un significado. Dios nos envía a hablarle a todo el mundo, esa es la gran comisión. No obstante, nuestro amado Señor Jesús también pide que le hables a aquellos que son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué representa eso? Muchos cristianos también en la actualidad, que son simplemente religiosos, que van a la iglesia desde pequeños, que sus padres los llevaron, pero que no conocen a Jesús. Son ovejas perdidas. Desde pequeños van a clases en las escuelas dominicales, participan en reuniones de jóvenes, tocan instrumentos, son discipulados, pero aún así todavía no tienen un encuentro con mi amado Jesús. Entonces, por un lado, debemos hablarle a todos los que son gentiles, los que no conocen a Dios. Pero hay que partir también hablándole a muchos cristianos que no conocen a Jesús, que todavía no saben qué es lo que significa cargar la cruz, rendir su vida, y que solamente llegaron a una iglesia porque los llevaron, o de acompañantes. Esa es una misión que tenemos todos aquellos que Dios nos concede conocerle, nos concede conocer a Jesús. Seguimos leyendo, el versículo 7 dice: y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino? Nuestro amado Jesucristo. Su palabra, el reino de Dios. Y lo que nuestro amado Padre quiere es que conozcan a Jesús, porque Él es el camino para llegar a Dios. Para la gente que no conoce a Jesucristo y para aquellos cristianos que en realidad tampoco lo conocen, aun cuando van como acompañantes o religiosos a una iglesia. ¿Y qué más dice? Versículo siguiente: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir nuestro Dios? Es literal. Echar fuera espíritus, sanad enfermos. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ¿quién los va a sanar? ¿Tú? No, Dios los puede sanar. El Espíritu Santo hace la obra. Tú solo puedes orar y creer. La obra la hace el amado Espíritu Santo. ¿Qué más dice aquí? De gracia recibisteis, dad de gracia.
¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesús en esta comisión que le da a sus discípulos? Como otra versión también lo aclara, den tan gratuitamente como han recibido. No cobren. No cobren por hacer el bien. No cobren por dar consejería, ni por orar por un enfermo, ni por echar fuera demonios cuando la persona está siendo atormentada en su mente. Lo que recibieron de gracia, la palabra, la salvación, la sanidad y la liberación, denlo de gracia, sin cobrar. Uno de los grandes problemas que tenemos a veces en la iglesia ha sido el tema del dinero. Basta que leamos las noticias y, tristemente, muchas veces se nos vincula como iglesia cristiana con temas de dineros, de que se le cobró, de que se le exigió, de que se le robó, de que se le pidió. Nuestro gran esfuerzo como hijos de Dios es dar de gracia lo que hemos recibido y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Si nos vamos ahora a Marcos capítulo 16, versículo 15, nuestro amado Jesús también le habla a sus discípulos, los comisiona y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahí nuestro amado Jesús nos vuelve a dar la misma comisión a todos sus discípulos. Vayan y prediquen a todos los que no conocen a Jesucristo, a los incrédulos y también a aquellos que, yendo a una iglesia, todavía no conocen a Jesús, son religiosos. Vayan y por todo el mundo. Y el que cree y es bautizado en las aguas será salvo. El tema del bautismo es una demostración física de mi fe. Por eso nos bautizamos. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sí, el bautismo en el Espíritu Santo también tiene señal de hablar en lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La obra la hace mi Dios, ni tú ni yo. Yo solo puedo orar por la persona y el que hace el milagro es mi Dios. Y Dios es quien se glorifica. He podido ver en muchas ocasiones que nuestro Abba Padre se glorifica haciendo sanidades, liberaciones, especialmente con aquellos a los cuales Él se les quiere revelar y mostrar su amor y su gracia. Dios no ha cambiado. Él es el que tiene el control. No es nuestro el poder. Dios es quien sana y liberta. Dios es quien por el poder de su Espíritu Santo restaura el corazón, sana a la persona, espiritual y físicamente. Y cuando dice tomar en las manos serpientes, y si bebiésemos cosa mortífera no les hará daño, ¿qué quiere decir? O más bien dicho, ¿qué no quiere decir que vamos a tentar a Dios? Por supuesto que no. Tentar a Dios significa ser imprudentes. Somos mansos y prudentes. No andamos tentando con beber cosas peligrosas, ni con meternos en lugares inadecuados. Dios nos enseña a ser sabios. No tentemos a Dios. Lo que Él nos quiere decir es que Él te guarda y Él está en control. Si nos vamos a Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. El último capítulo de Mateo, nuestro amado Jesús ahí declara: id por todo el mundo. ¿Y qué? Y haced discípulos. Resumiendo, dice: id por todo el mundo, tanto a cristianos que no conocen a Jesús, como a gente inconversa, que tampoco conoce a Jesús. Anúnciales la verdad de la palabra, que se bauticen, que me conozcan. Y dice: y hagan discípulos. Significa gente que me ama y me sigue, enseñándoles que guarden mi palabra, guarden todas las cosas que os he mandado, no son sugerencias. El discípulo obedece a su Señor. ¿Entiendes por qué hay muy pocos discípulos en la actualidad? Porque son simples oidores o simpatizantes.
van a una iglesia, pero no se esfuerzan en guardar, es decir, en obedecer lo que mi amado Jesús nos manda. Nuestro amado Señor Jesucristo quiere que le hablemos a todos de su amor, de su reino, de su palabra, que le conozcan y que sean discípulos, que guarden su palabra, que obedezcan todo lo que Él nos manda. Ese es el desafío para todos los cristianos. Si volvemos a Mateo y retomamos la lectura inicial, dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa esto? Significa de que dependemos de Dios. El Evangelio no lo mueve el dinero. La solución no es el dinero. Es con su palabra y es con su espíritu. Si la solución fuera el dinero, bastaría con que se convirtieran los 10 o quizás los 5 mayores multimillonarios del mundo. Si se convierten, harían una propaganda a nivel mundial y extenderían el Evangelio. No, no funciona así, porque Dios quiere llevarse Él la gloria. Es con su espíritu. Él tiene sus escogidos. Él mueve con el poder de su espíritu su evangelio. No con la fuerza de este mundo. Ninguno de sus escogidos se perderá. Sus ovejas oyen su voz. Entonces Dios dice: tú dependes de mí. Por otro lado, también hay otra interpretación que es paralela. Los siervos de Dios que se dedican por completo a la palabra, también es justo que vivan de lo que ellos hacen. Es decir, que lo que ellos siembran en lo espiritual lo cosechen en lo material. Que sus discípulos, que sus ovejas les ayuden y les sustenten. Dios es un Dios de equilibrios, donde lo único que Él busca es que no haya codicia tampoco en nuestros corazones, ni que empecemos a mirar el dinero como la fuente o como la solución del Evangelio. Lo que Dios quiere es ser Él la solución. Lo que Él requiere es que sus ovejas dependan de Él, que su pueblo dependa de Jesucristo, dependa del amado Espíritu Santo. Él provee. Mío es el oro y la plata, dice Jehová. Yo te sustentaré. Dios lo que busca es que confiemos en Él. Y Él provee. La obligación también de los discípulos es ayudar a su pastor. Sin embargo, podemos ver el caso también de Pablo en 1 Corintios 9:12, donde él habla, dice: no hemos usado de este derecho. ¿De qué derecho habla? De que lo sustenten los hermanos de la iglesia. Dice: sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? No les exigimos ni les pedimos que nos sustenten. Nosotros mismos trabajamos. De hecho, Pablo tenía un oficio. Él se dedicaba a hacer tiendas, carpas, y vivía de eso. Y además predicaba el evangelio. ¿Para qué? Para no ser gravoso a ninguno. Y no tuviera que depender de que si la iglesia lo sustentaba o no. Lo único relevante es que la palabra corra, que Dios se lleve la gloria y que andemos ordenadamente para con los de afuera, dice la palabra. Esforcémonos pues en esto. ¿Qué más dice Mateo? Seguimos leyendo. Además de ir y hacer discípulos, de no temer orar por las personas, de tener la autoridad para reprender espíritus. ¿También de qué? De confiar en que Él nos provee y nos cuida. Versículo 11 de Mateo capítulo 10, volvemos al principio. Mas en cualquier ciudad donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir con esto? En ese tiempo, lógicamente, recorrían distancias distintas. Era más usual que las personas se hospedaran en las casas. En la actualidad no es tan frecuente. Acá en Latinoamérica normalmente las casas son más pequeñas. Entonces no es que pase un extranjero por fuera de la casa y diga: me quiero hospedar en tu hogar. No es tan frecuente como ocurría en ese tiempo. Entonces, ¿cuál es el sentido espiritual para este tiempo?
Cuando mi amado Jesús les dice, estén solo en una casa y permanezcan ahí hasta que salgan de cumplir su labor, que es lo que Dios no quiere. Él no quiere que pasemos de casa en casa, que caigamos volvemos al tema del chisme. Dios no quiere que andemos en boca de las personas, sino que seamos sobrios. Entonces, cuando vamos a una casa y si hablamos de Jesús y ellos reciben, la paz de mi Jesús quedará sobre ellos. Y si no, nos vamos nosotros con el mensaje a otro lugar y la persona no recibirá la paz de Dios. ¿Cuándo les va a venir la paz? Cuando reciban a Jesús en su corazón. Si no lo reciben, nunca tendrán la verdadera paz. Si alguno no les recibe, ni oyere vuestras palabras, dice el versículo siguiente, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Tristemente, cuando nos rechazan realmente a Jesús. Y no saben muchas personas que automáticamente eso les trae condenación. Tenemos la bendición de llevar el Evangelio, de hablar la verdad de Jesús. Y la persona elige la bendición o la maldición. La maldición de no aceptar la palabra. ¿Entiendes que nuestra labor es de un peso eterno? Lo que hacemos tiene un valor eterno. La persona decide si quiere seguir a Jesús y esto le va a repercutir por la eternidad. Una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno. La gran comisión que Jesús nos dio realmente es grande. Es una responsabilidad. No miremos las órdenes que nuestro amado Jesús nos dio como que son algo liviano, porque realmente es una gran responsabilidad y un gran honor. Y ese gran honor también tiene grandes implicancias. Seguimos leyendo el versículo 16. He aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir esto? Mi Dios ve o sus hijos o esclavos de las tinieblas. Dos grupos. No hay un grupo intermedio. Entonces, aquellos que están siendo esclavos de las tinieblas serán guiados por las tinieblas y pueden ser usados para tentarte, para confundirte si tú no tienes claridad de tu fe, si la palabra no mora en ti, si el amado Espíritu Santo no te está guiando, corres riesgo. Por eso mi amado Jesús te ordena ser prudente como serpiente, ser sencillo como paloma. Prudente como serpiente quiere decir con inteligencia. Puedo ir a predicar o puedo ir a entregar tratados a un lugar que es peligroso, pero tengo que saber elegir el horario, por ejemplo, o a dónde. Dios nos pide ser inteligentes y no tentar a Dios. Y también sencillos como palomas, humildes, no con soberbia, con humildad y con inteligencia. Que más dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. No confíes en el hombre, el corazón es engañoso. Tú pones tu confianza en Dios. No quiere decir tampoco que andas temiendo a todas las personas o que vives en inseguridad. Dios es un Dios de equilibrio. Lo que Él espera es que tú no deposites tu confianza en las personas. Tu confianza está puesta en Dios. Y sabes hasta qué punto puedes tener algún nivel de interacción con ellos. Tú tienes discernimiento y puedes darte cuenta cuando las personas te traicionan con facilidad o menos. Pero mi confianza absoluta es en mi Dios. Él no falla. Todo hombre es mentiroso. Solo mi Dios es verdadero. Cuando Él dice os entregarán en sinagogas y os azotarán, actualmente eso es sinónimo de persecución. Molestar, acosar, hostigar, maltratar, decir una palabra fea. Yo he podido entregar un tratado a una persona y recibo una palabra de broma o de hostigamiento. Pues bien, es parte. No le guardo rencor a nadie. Entiendo de que las personas no conocen a Jesús y solo el amor de Dios les puede libertar, si es que ellas quieren. Porque el Evangelio es voluntario. Tú decides tener a Jesús y tú decides también voluntariamente solo ser un religioso, un simpatizante del Evangelio,
o si eres un discípulo de verdad, alguien comprometido, entregado, que obedece a Jesucristo, que obedece a su palabra. Cuando digo comprometido, no me refiero a comprometido con las actividades de la iglesia, porque mucha gente va a una iglesia y se compromete por completo a las actividades de la iglesia, de lunes a domingo, todos los días. Sin embargo, todavía no es discípulo, porque ser discípulo es oír la palabra de Jesús y obedecerla. Antes mentías, ya no mientes. Antes robabas, ya no robas. Antes pecabas en tus pensamientos y ya no lo haces. Antes había ira y enojo, intolerancia, y ahora hay mansedumbre, templanza y amor. Cambio. Antes eras insensible o eras simplemente emocional, filial. Hoy tienes un amor ágape, incondicional, sacrificial por tu amado Jesús, por tu amado Padre. Dios quiere que seamos mansos y humildes, que esperemos en Él. Eso es ser discípulo. Y mi Señor Jesús continuó diciendo en el versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Testimonio a todas las personas, a los cristianos que solo son de nombre, para que conozcan a Jesús, y a los gentiles, es decir, aquellos que son incrédulos, que andan por el mundo y que no conocen a Dios. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que está en vosotros. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesús? No es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, no es con tu capacidad, no es porque tú tengas una gran capacidad de oratoria, porque esto es por el Espíritu Santo. Es Él el que debe hablar. ¿Y eso cómo lo logras? Buscando a mi amado Jesús, siendo discípulo, entregando tu vida a Él por completo, para que así Él tome control de tu vida. Eso es lo que mi amado Jesús quiere. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere guiarnos. Pero si no buscas a Dios, hablarás en la carne, tratarás de tú convencer a familiares que conozcan a Jesús. Y quizás lo logres, pero serán religiosos simplemente porque lo que se genera de la carne, carne es. Debe ser el Espíritu Santo el que hable por tu boca, para que sea su obra y su gloria, y Dios lo haga, y Él añada a los que han de ser salvos. Por eso tu deber es comer la palabra, guardar la palabra, el maná diario, mi amado Jesús, llenarte de su presencia, buscarlo cada día, para que así el Espíritu Santo hable a través tuyo. Y el que escuche, no te escuche a ti, escuche a Jesús a través del Espíritu Santo. Y sea el Espíritu Santo el que lo lleve a una iglesia. ¿Qué iglesia? La que el Espíritu Santo decida y no la que la persona quiera, la que le resulte más cómoda. No es la iglesia más cercana la mejor alternativa. Es la que el Espíritu Santo quiera. Para eso hay que buscar su voluntad, porque Dios quiere tomar control de sus hijos. Él es nuestro Padre y Él sabe lo que nos conviene. El Espíritu Santo quiere tomar control, guiarnos, no como autómatas, dirigirnos para que cumplamos su propósito, porque Él edifica la casa de Dios, la cual eres tú y yo. Si seguimos leyendo, el versículo 22 de Mateo 10 dice, y seréis aborrecidos. Recuerda que todo esto se lo está diciendo a sus discípulos, los que están enviando al mundo a predicar el Evangelio y a ser discípulos también a su vez. Que dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta misma frase, mi amado Jesús, lo dijo en las señales antes del fin. Es que esta es una rueda que se va repitiendo. Desde el principio, desde la iglesia primitiva, cuando perseguían a los cristianos, hasta el final, con el anticristo, se vuelve a repetir. Y en este tiempo también, en países donde hay persecución contra los cristianos, pero en muchos otros países
donde no hay persecución a los cristianos, ¿cuál es la interpretación? Que en tu familia, que tus amigos no te van a creer. Creerán que eres exagerado y por lo tanto te menospreciarán, te harán bromas, te acosarán, te rechazarán, ya no te oirán. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, menospreciados. Pero que Dios te exige, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sigo creyendo a mi Señor. Y dentro de la iglesia los religiosos también te van a encontrar exagerado. Recuerda que a mi amado Jesús los fariseos lo aborrecían, porque mi amado Jesús no quería hipocresía, apariencia. Y eso es lo que los religiosos buscan, la apariencia. El cumplir aparentemente con ir a la iglesia, con participar en actividades, con hacer oraciones, hasta con ayunar. Y la palabra dice, da tu vida en lo oculto y en lo visible, en tu intimidad y en lo público. Guarda, obedece mi palabra. Seréis mis amigos si obedecen lo que yo os mando. Es un nivel de compromiso distinto. Pero el que no quiere esto, es muy posible, conforme a la palabra, que te menosprecie, te persiga, te acose, te ignore. Todo eso duele, aun cuando también es una bendición, dice nuestro amado Jesús, porque lo está haciendo por mí. Y la palabra dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Es parte de ser cristiano. Entonces, seguimos leyendo. ¿Qué más le dice a los discípulos? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mi amado Jesús habla en el Espíritu. Entonces, si leemos literalmente qué significa esto, tienen que recorrer todas las ciudades de Israel. ¿Pero de qué Israel estamos hablando? ¿Del físico? No, eso se puede hacer en muy poco tiempo. Hablamos del Israel espiritual. Y ese Israel espiritual, la Nueva Jerusalén, que se construye cada día, está formado por millones de personas en todo el mundo, que Dios va sumando como piedras a ese edificio que Dios construye, que Él edifica su casa. Por lo tanto, mi amado Jesús aquí dice lo mismo que dice en Mateo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En todo el mundo encontrarás piedras que son de esta ciudad, de Jerusalén, de la espiritual. ¿Qué más dice? Versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué nos dice nuestro amado Jesús? A mí me dijeron que era del diablo. Por lo tanto, blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hablaba a través de mi Jesús aquí en la tierra. ¿Cuánto más pueden opinar también de ustedes? No esperes agradar a las personas. Solamente sé manso y sé humilde. Perdona y ama. Y con un corazón limpio, tú hablas de Jesús con sabiduría en el momento preciso. ¿Y cómo sé cuál es el momento preciso? Necesitas al Espíritu Santo para que Él te haga sentir el momento preciso, para que Él dé el momento preciso con la persona precisa y las palabras precisas. Conclusión, tú y yo somos absoluta y completamente dependientes de Dios, de nuestro amado Jesús y de su Espíritu. Si te sientes fuerte o te sientes capaz de algo, fracasarás. Porque lo que Dios busca es un pueblo que dependa de Él. Por eso el Espíritu Santo habla usando la boca de Pablo y dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Necesito a Jesús. No confío en mí. Necesito, Espíritu Santo, que tú me digas cuándo le hablo a esa persona. ¿Qué le diga? Yo no puedo convencer a nadie. Guíame tú. Eso es lo que Dios espera que esté en tu corazón, para que así la gloria se la lleve Él y no tú. Dios espera que su pueblo actúe así, que sea frágil y dependiente. Aquí el que gana las batallas es nuestro Dios. Él te va a exigir luchar y con todas tus fuerzas, por supuesto,
pero el que te da el poder para vencer es Él. No eres tú, no es tu capacidad, es su espíritu. Convéncete, iglesia. No es porque se presente un gran show que las personas lograrán conocer a Jesús. Es el poder de su espíritu y su palabra. Y eso, tristemente, la iglesia lo ha dejado. Y no es que esté mal hacer algo hermoso para Jesucristo, una presentación hermosa. Hablo de en quién pones tu confianza. Hablo de si es el Espíritu Santo el que obra en las personas y las convence, o solamente se termina realizando un espectáculo de gran calidad cristiano. Se puede generar un espectáculo de gran calidad con música, con baile, con danza, con todo lo que desees, con obra de teatro, hasta con una bonita palabra de ánimo y de fortaleza. Pero eso no garantiza que sea el Espíritu Santo el que hable. Y lo que queremos es que Él hable, que nuestro amado Jesús hable, porque Él salvará a los suyos. Deja que Él lo haga y que Él se lleve la gloria. Tú confía en Él. Si seguimos leyendo, dice, así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, no temo, confío en mi Dios. Oro, Dios mío, dame la oportunidad de hablarle a esa persona. Y cuando Él me da la posibilidad, no temo, le hablo de mi Señor. Él me dará la palabra y confío en Él. Él conoce la verdad de mi corazón. Si alguien me juzga injustamente, no importa, porque no hay nada que no haya de salir a la luz. Dios es nuestra justicia y Él sacará todo a la luz. ¿Y qué más dice? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué quiere decir eso? Ya no le temas a las personas, no aceptes el temor, ni temas tampoco al diablo. Témele al único que le debes temer y dar gloria, a Dios. Él es el que tiene el poder para salvar, aun cuando te matasen físicamente. Sería porque Dios lo permite, como fue con Esteban. Él siempre está en control. Por lo tanto, no hay que temer. Debes ser guiado por su espíritu. No hay que tentar a Dios en situaciones que no debes. Cuando Esteban habló, antes de ser apedreado, fue el Espíritu Santo el que lo usó. No fue que él quiso darle clase a nadie. Pero no temas. Sé prudente y no temas. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Vuelve a decir lo mismo, Dios está en control, siempre. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios ama su naturaleza. Él creó los cielos, la tierra y los animales, y todo cuanto hay en la tierra. Pero si Dios cuida de los pajarillos, ¿cuánto más de ti? Tus cabellos están contados, Él te conoce, no temas. Si seguimos leyendo, dice, y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No niegues a mi Señor. No niegues con actitudes, con menosprecio. No lo traiciones. No te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences de amar y buscar a Dios. No te avergüences de Jesucristo. Sé prudente en tu hablar. Cuando hablas con gente que no conoce a Dios, hay cosas que ellos no te entenderán. Tú eres sabio para expresarle el Evangelio, pero no te avergüenzas de tu Señor. Él cambió mi vida. Él me salvó. No era nada bueno y Él me limpió. Como todos, yo era un vil pecador, como todos. Pero Él me limpió. Entonces yo quiero serle leal. No estoy queriendo quedar bien tampoco con los hermanos que no conocen a Dios, que son solamente religiosos. Yo les puedo decir lo que he visto de mi Señor, lo que Él espera.
lo que Él me pide, que le ame y le entregue mi vida. No lo niego a mi Jesús. Esfuérzate por eso, porque mi amado Jesús nos recompensará. Y si seguimos leyendo, versículo siguiente, dentro de este mismo mensaje a sus discípulos, le dicen: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión, división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué nos quiere decir? Literalmente lo que nos dice. El Evangelio genera división. ¿Por qué genera división? Porque implica ser discípulo. Implica tomar determinaciones, obedecer lo que Jesús te manda. Y eso genera división. Dentro de una misma familia, dentro de una misma casa, hay algunos que no quieren eso. Quizás todos van a aceptar ir a una iglesia. Como religiosos no hay problema. Hay hermanas en Cristo, hablo de mujeres, que han llegado a la iglesia y que han luchado toda su vida para llevar a su esposo. Y llega el momento en que lo logran llevar. Pero, ¿qué ocurre con ese hombre? Va en formato de acompañante. ¿Y se transforma en qué? En un religioso. Al final resulta ser peor. Solo critica y critica. O no ama a Jesús. Y ahora la mujer corre el riesgo de convertirse en religiosa, porque eso se pega. La religiosidad se pega, porque la religiosidad no ama a Jesús, no busca el amor ágape, no busca entregarse, renunciar y morir. La religiosidad busca apariencias, y a la gente le fascinan las apariencias. A algunos les da hasta estatus, decir que son cristianos y que tienen tradiciones cristianas. Entonces, mi amado Jesús dice: el verdadero evangelio, aquel de morir a sí mismo, sí que genera división. En una iglesia religiosa también no te van a entender. Por eso mi amado Jesús continúa diciendo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué razón? Porque tú eliges a quién buscas agradar, a Dios o a las personas. Si buscas elegir agradar a Dios, te esforzarás en obedecer lo que Jesús te pide. Tendrás una vida de oración, una vida de búsqueda, de alimentarte, de consagración. Y eso te va a generar problema con el resto de personas que son religiosas. ¿Qué puedes hacer? Sé fiel a Dios y ora por aquellos que todavía no quieren entender lo que es verdaderamente ser cristianos. Diles la verdad. Confía en Dios. Sigue diciendo mi amado Jesús en este mismo mensaje. Recuerda, esto se los dice a sus discípulos, que al principio les parte diciendo la comisión. Es por lo tanto para ti y para mí. ¿Y qué les dice? Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué es la cruz? Morir a mí mismo. Aquí lo aclara. Versículo siguiente, el 39. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es la vida? La vida representa tu tiempo, tus deseos, tus sueños, tus derechos. Entonces, tomar la cruz significa perder tus derechos, sueños, deseos, tu voluntad, y dejar que la voluntad de Dios se cumpla en ti. Y así te transformarás en un discípulo. Por lo tanto, dice: si pierdes tu vida por causa de mí, la hallarás. Tienes que perder tu vida para ser un verdadero discípulo. El discípulo es el que oye y me obedece. Hagan discípulos, dice mi amado Jesús, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he dicho. ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo. Y Jesús le dice a sus discípulos: a ti, a mí y a todos, ¿quieres hallar tu vida? ¿Quieres disfrutar tus sueños, tus derechos, tus deseos, realizarte? Perderás tu vida. No entrarás en el reino de Dios. Para que salves tu vida, tienes que dejar que yo, dice mi amado Jesús, mi amado Espíritu Santo, cumpla el propósito en tu vida. Haga su voluntad. Y finalmente terminarás como Pablo diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ser cristiano
¿Es serio? Te costará la vida, pero ganarás la vida eterna en Cristo Jesús, y nada te separará de Dios, ni de su amor. Tendrás una recompensa eterna, porque finalmente, si seguimos leyendo estos últimos versículos de Mateo 10, dice, el que a vosotros recibe, ¿a quién está recibiendo? A mí, dice Jesús, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. ¿Qué logra hacer con esto? La oración de mi amado Jesús. Padre, que todos sean uno, como yo en ti, tú en mí, que ellos sean uno en nosotros. Eso es lo que mi amado Jesús busca. Y el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Todos quieren recibir a un profeta y a un justo. Pero ¿y a cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos, un hermano insignificante, aparentemente, un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo? ¿Por cuanto es qué? ¿Evangélico? ¿Religioso? No, discípulo. Os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué significa discípulo? Toma la cruz y sigue a Jesucristo. Entonces, ¿a quién estás dándole un vaso de agua? A Jesucristo. No perderás recompensas. Dios es bueno. Él recompensa a sus hijos. Él ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Él te bendecirá. Él te sustentará, Él te proveerá, pero Él no te miente. Él te está ofreciendo vida eterna en Cristo Jesús. La salvación no es por mérito, la salvación es por gracia en Cristo Jesús. Ahora, cuando recibes a Jesús, es una transacción. Recibo tu vida, mi amado Jesús, y rindo la mía a tus pies. Y eso te cuesta la vida. Tomar la cruz, seguirle, ser un discípulo, obedecer lo que mi amado Jesús te ordena. Si le obedeces, Él te bendecirá, te guardará y estará contigo hasta el fin, y verás la gloria de Dios en tu vida. Esa es nuestra misión como discípulos de Jesús, nuestro amado Señor. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad.
No te rindas. Insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.